Bueno, buenas tardes. ¿Me escucho, María Noel? Escucho perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenida María Noel a esta convocatoria, a este encuentro que hemos organizado desde la Subcomisión de Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Pehuajó, con motivo de un requerimiento realizado por los alumnos de segundo año del Centro Educativo del Nivel Secundario número 451 de Pehuajó, quienes están realizando una actividad, una investigación sobre el marco laboral, sobre el avance del trabajo de la mujer y la adquisición de derechos a lo largo del tiempo. A María Noel la conocimos el año pasado en un evento realizado en el Women Economic Forum. Ahí la escuchamos y la verdad que nos acercamos, le invitamos a venir a Pehuajó en alguna oportunidad. Aún no se dio la presencia de María Noel en Pehuajó, pero arrancamos por algo con este Zoom propuesto por el CENS número 451. En el día de hoy vamos a tener la gran oportunidad de escuchar a María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. María Noel tiene una destacada trayectoria en organismos como ONU Mujeres, UNOPS y la PNUD, y una sólida carrera diplomática en Uruguay. María Noel nos va a invitar a reflexionar sobre la transformación del rol de la mujer en el mundo laboral a lo largo del tiempo. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Johns Hopkins. Hoy tenemos una oportunidad única para pensar, para debatir y escuchar a una de las voces más influyentes en políticas de género a nivel global. Invito a todos ustedes a que silencien sus celulares, por favor, para poder escucharla y que no tengamos interrupciones. María Noel, es un honor darle la bienvenida, le agradecemos especialmente desde nuestra Comisión de Mujeres Emprendedoras por brindarnos esta gran oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor también estar con ustedes en el día de hoy y bueno, encantada de estar con los estudiantes y también el tema que nos convoca es muy querido para nosotros en Mujeres, ¿no? La verdad que es un placer poder conversar sobre los avances laborales de las mujeres y también las leyes laborales. A pesar de que lamentablemente vamos muy lento. Es como, yo te diría que es como la canción de Manuelita vivía en Pehuajó, un pasito para atrás, un pasito para adelante. Va muy lento. Yo, a mi modo de ver, es desesperadamente lento. Sobre todo la participación de la mujer en el mercado laboral. En nuestra región es 52% solamente. Imagínense si trabajara el 80% de las mujeres. Esa fuerza transformadora que tenemos las mujeres, cómo llevaría a un crecimiento económico sostenible de la región. Y en Argentina solo trabaja el 47% de las mujeres. Entonces, más que nunca, tenemos que hacer que haya más mujeres en el mercado laboral, que haya más mujeres con contratos formales, con trabajos decentes, como lo decimos nosotros en la ONU, trabajo decente que no signifique pan para hoy, hambre para mañana, porque el trabajo informal es eso, no le da a la mujer la posibilidad de tener una pensión digna y tener una vejez digna, sino por el contrario, quien trabaja en la informalidad hoy tiene recursos, pero después no los tiene. Y las pensiones contributivas son cada vez más chicas y cada vez más difícil obtener por los problemas que tienen los macroeconomía de los países. Pero bueno, conozco bien a Pehuajó en la provincia de Buenos Aires y me hace muy feliz participar en este espacio, aunque sea virtualmente. Un cálido saludo a todos los estudiantes de segundo año del Centro Educativo de Nivel Secundario 451 de Pehuajó, una escuela que sé que para jóvenes, adultos mayores pertenecientes a la provincia.
Y quiero agradecer, por supuesto, a Elsa Fretés, de la Subcomisión de Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Comercio de Pehuajó, que tuve el gusto de conocer el año pasado en el Women Economic Forum 2024 en la ciudad de Buenos Aires, que fue maravilloso ver a todas las mujeres emprendedoras, empresarias, juntas en una red, como lo haré mañana aquí en Panamá, porque el WEF es una red maravillosa que está casi en el mundo entero y junta a las mujeres emprendedoras y a las mujeres empresarias para poder hacer esa red, para estar juntas, para proponer cambios de políticas públicas, para estar juntas en todo lo que se necesite en materia de avance de la autonomía de la mujer. A nivel regional, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT de Naciones Unidas, nos destaca que el 2024 la tasa de participación femenina fue del 52% y la masculina el 75%. Entonces, esa brecha es muy importante. Yo quiero que sean conscientes de esa brecha. Y esa brecha quizás nos lleva a que el crecimiento es menor por la falta de participación de la mujer. Y uno de los grandes temas por los cuales la mujer no va a trabajar es por el tema de cuidados. Porque ha habido históricamente una división sexual de trabajo. A la mujer cuida, no solo a los niños, a los adultos mayores, y la mujer se queda en la casa. Y no es posible. Hoy en día salen 2 veces más que los hombres, las mujeres de la universidad, están mucho más preparadas que los hombres, y es un momento de reflexionar el tema de los cuidados, verlo como corresponsabilidad, tanto de la madre como del padre, responsabilidad en el hogar, responsabilidad en la sociedad y en la comunidad. Eso para nosotros desde ONU Mujeres es tan importante el tema de los cuidados. Y como les venía diciendo, la informalidad laboral sigue siendo una característica que predomina el mercado laboral de nuestra región, con una tasa del 47%. Es muy alta. Y esto representa un reto para la calidad de empleo, para la inclusión social, ya que implica que la mitad de las trabajadoras en nuestra región tienen contratos precarios, ingresos inestables, no tienen seguridad social, como les comentaba, y tienen una mayor vulnerabilidad económica, porque evidentemente el trabajo informal no se sabe cuándo lo vas a poder hacer y cuándo no. Se estima que el 26% de las mujeres no cuentan con ingresos propios. Es mucho, 26%. Y en muchos países de nuestra región, particularmente en Centroamérica, esa proporción llega al 36%. Y también no nos olvidemos de la brecha salarial. Se estima que las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres. Y si es una mujer soltera o una mujer casada, también la brecha se multiplica. Entonces existe una urgente necesidad de abordar las desigualdades de género a nivel regional y llevar a cabo acciones transformadoras al mercado laboral para que podamos tener las mismas condiciones que los hombres. Eso es lo que pedimos. Un estudio del Fondo Monetario reciente enfatiza que la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres en la participación laboral podría aumentar el Producto Bruto Interno casi un 8%. Ustedes se imaginan, con el magro crecimiento que ustedes van a tener como Argentina o la región, que no va a llegar al 2%, que podamos, reduciendo esa brecha, llegar a un 8% de Producto Bruto de crecimiento. Sería maravilloso. Y si esa brecha de género se cierra por completo, como es en Europa, ¿no? Si digamos que ese 52 y ese 78, ¿no? Se cierra la brecha, bueno, el PBI de nuestros países crecería en promedio 23% más. Entonces sí tenemos que hablar de la reducción de la brecha salarial, sí tenemos que hablar de que hay que poner a las mujeres en el mercado laboral. Eso implica muchísimas cuestiones, pero también implica salirnos de esa tradición de división sexual del trabajo, de que las mujeres porque son mujeres cuidan. No, es injusto y no debemos de pensar así.
Yo creo que las mujeres hoy en día quieren tener la posibilidad de trabajar, de tener ingresos y de ayudar a sus propias familias. En la Argentina, la división sexual del trabajo y la mayor sobrecarga de trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado que asumen las mujeres, se asocia con las barreras que enfrentan en el acceso al mercado laboral remunerado y las condiciones de vida materiales, entre ellas la pobreza y lamentablemente la pobreza extrema. La proporción de mujeres y varones ocupados que están en la tasa de empleo muestra que hay una desigual inserción en el mercado laboral. Nosotros presentamos un perfil de país de Argentina hace muy poquito, lo pueden bajar de la ONU Mujeres en Argentina, de la ONU en Argentina. Las brechas de género en el acceso al empleo remunerado son superiores a 15 puntos, más o menos. Y las brechas en la tasa de empleo en los barrios populares son aún mayores respecto a los que se observaban en aglomerados urbanos hace 10 años. El INDEC, en la encuesta permanente de hogares, las tasas de empleo en los barrios populares fueron del 31% para las mujeres y 41% para las mujeres en aglomerados urbanos. Es muy baja y las mujeres suelen concentrarse también en ciertos sectores y ocupaciones que reciben menos ingresos, ¿no? Y tienden a estar sobrerepresentadas en áreas como educación y salud y subrepresentadas, pero por mucha diferencia, en cargos jerárquicos. Respecto a la segregación horizontal, los datos muestran que el salario promedio del sector servicios de atención a personas adultas mayores, donde las mujeres son el 90%, es 9 veces menor que el de hidrocarburos, por ejemplo, donde la participación de la mujer es solo del 22%. Y ustedes saben que el sector de hidrocarburos es el sector que está moviendo la economía argentina con vaca muerta. Y ahí se van a crear más de 20.000 trabajos. 20.000 trabajos técnicos, 20.000 trabajos en toda la escalera, ¿no? Por su parte, el trabajo de casas particulares, que concentra 15% en empleo femenino, registra una tasa de informalidad del casi el 80%. Y esto es así. Trabajan en los hogares, no tienen contrato y no tienen entonces seguro social, porque al no tener contrato no tienen prestaciones. La relevancia de esta actividad en la estructura ocupacional, que si registrara a la totalidad de las trabajadoras del hogar, la tasa de la informalidad de Argentina, de la economía argentina, se reduciría de 36 a 30%. Y la correspondiente a las mujeres se reduciría de 39 a 24%. Entonces es muy importante que hablemos de estos temas. La formalización de las empleadas del hogar, la formalización de mujeres en el mercado laboral. Y respecto a la segregación vertical, mientras que el 85% de los varones ocupados tienden y tienen cargos jerárquicos y directivos, solo el 5% de las mujeres acceden a cargos directivos. Con el objeto de conocer la participación de las mujeres en los niveles de decisión en la vida económica en Argentina, se muestra el porcentaje de mujeres en cargos directivos entre la población ocupada. Y de acuerdo a estimaciones que hicimos desde ONU Mujeres, el porcentaje de mujeres en cargos directivos ronda más o menos en un 30%, desde el 2017 al 2024. El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la participación de las mujeres en las pymes, que se analizó en ese informe, se analiza la distribución en la propiedad de la empresa y la participación en la toma de decisión, que es mucho menor que la de los hombres. Sin embargo, los cuidados son uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género en toda América Latina y en Argentina también. Los últimos datos en Argentina provienen de la encuesta del uso de tiempo que realizó el INDEC en el año 2021, ya tiene unos años, y refleja que las mujeres participan más en los cuidados y tareas del hogar
y dedican más del doble de tiempo que los hombres a esta tarea. A la vez, ellas participan menos en las actividades remuneradas y cuando lo hacen menos horas y tienen en promedio 20% de brecha salarial. Por eso necesitamos promover políticas que fomenten la formalización laboral, el empleo decente y la igualdad de género, apoyadas en un diálogo social efectivo, porque ahí tenemos que tener un diálogo con los sindicatos, con los empleadores, para que, a fin y a cabo, los trabajadores tengan sus prestaciones y puedan tener una vejez digna. Desde ONU Mujeres estamos convencidos que la promoción de la corresponsabilidad del cuidado, que genera condiciones para la incorporación plena de las mujeres al mercado laboral, hará crecer las economías y mejorará sustancialmente las sociedades y transformará radicalmente al modelo de desarrollo. Eso es lo que buscamos, una transformación real, donde las mujeres aporten en la economía y donde tengamos mujeres que tengan esa autonomía económica y que puedan sacar adelante su familia. No nos olvidemos que casi el 40% de los hogares no tiene hombres. Son mujeres jefas de hogares. 40%. Por más que pensemos que la familia típica, un hombre, una mujer y los hijos, es lo que creemos que hay en el imaginario, la realidad nos dice otra cosa. Por eso tenemos que atender que las políticas públicas se refieran a la realidad y no a un ideal. Me gustaría hablar un poquito de los STEMs, que es ciencia, tecnología y matemáticas. Las mujeres están subrepresentadas en el uso y la regulación de la tecnología y, por supuesto, en la inteligencia artificial. Un sector que podría reducir los sesgos y los estereotipos de género para el futuro, pero que lamentablemente está demostrando que no lo está haciendo. Hay una disparidad, no solo en la región, sino en el mundo, y las mujeres solo ocupan 28% de los puestos en ciencia e ingeniería. Estas se encuentran más comúnmente en trabajos en el sector cuidado, salud y educación, donde ocupan casi 80%. Existe una baja propensión de las mujeres a estudiar carreras correspondientes a sectores de altos salarios, como aquellas ligadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto es importante a la hora de tomar una decisión de qué carrera seguir. Tenemos que mirar nuestro futuro laboral. Tenemos que mirarlo de una manera que diga, bueno, ¿cuáles son las carreras que me van a dar buenos puestos de trabajo y que me van a asegurar un buen futuro? Si bien los estudios universitarios están en expansión, el número de estudiantes aumentó 20% en 8 años, las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no solo no están creciendo en matrícula femenina, sino que dependiendo de las áreas hay menos mujeres estudiando disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y 17% solamente estudia programación. Por eso es tan importante que miremos y que decidamos bien qué queremos estudiar. También quisiera hablarles del rol de la empresa, porque el rol clave que juegan las empresas se aterriza en el diseño e implementación de estrategias virtuosas para llegar a la igualdad, que pongan en el centro de la reflexión su papel en la reducción, la redistribución y el reconocimiento de responsabilidades de cuidado. Nosotros hablamos siempre de las 3 R's: reconocer, reducir y redistribuir las tareas de cuidado para contribuir al desarrollo equilibrado entre tareas y responsabilidades de vida laboral. Desde ONU Mujeres estamos convencidas que la empresa juega un rol fundamental para lograr la igualdad de género y para lograr la autonomía económica de las mujeres. Y yo estoy convencida que una vez que la mujer logra esa autonomía, va a bajar la violencia contra ellas. Y para mí lo más importante son los principios de empoderamiento económico de la mujer, en las siglas en inglés es el WEPS. Son una carta de navegación que le dice a la empresa dónde están sus nortes para llegar a esa igualdad, cuando tratan de trabajar en esa agenda. Y tenemos más de 8.000 empresas que ya han firmado los WEPS en América Latina. Es la región que más signatarios tiene en el mundo.
y son muchas las empresas que están comprometidas en esta causa. En Argentina son casi 300. 300 empresas que han adherido a los principios de empoderamiento económico, a hacer un compromiso público de incluir en las agendas corporativas los temas vinculados a la igualdad, estableciendo diagnósticos, planes de acción, ajustando sus políticas, no solo de acoso laboral, no solo de violencia, sino también de cómo hacer que mujeres que están en determinados niveles técnicos puedan acceder a niveles más gerenciales. Los principios de empoderamiento económico de la mujer atraviesan toda la gestión corporativa, gobernanza, lugar de trabajo, mercado, cadena de valor, el diseño de productos y servicios. No nos olvidemos que el 80% de las decisiones de compras de bienes y servicios los toman las mujeres. El reto de las empresas es identificar esos nudos estructurales de desigualdad y de estereotipos de género que estén presentes en la gestión corporativa, desatarlos esos nudos y adoptar medidas para evitar y cerrar esas disparidades. Esto es algo para mí muy importante que les quería contar. Y bueno, yo me quedaría por aquí. Sé que tienen preguntas para mí y estoy pronta para responder. Así que muchísimas gracias. No sé si me escucharon bien. Yo no escucho nada. Sí, sí. ¿Se nos escucha? Sí. Ahora sí. Ah, sí. ¿Quieren acercarse? Para que se escuche, porque va a tomar de acá. No puedo hacer. Sí, dale. ¿No pueden prender la cámara? Así los conozco, aunque sea virtualmente. Ahí estamos, ahí estamos. Hola. Ahí está. Sí, sí, hola. La primera pregunta que tenemos es, ¿la creación de la ONU Mujeres en qué año surge y por qué? Bueno, años. En julio del 2010 nos crearon. La Asamblea General de Naciones Unidas nos creó como una fusión de 4 instituciones. Había 4 instituciones que tenían temas de género en la ONU y se decidió crear una sola, ONU Mujeres, para como una especie de norte en materia de igualdad y de empoderamiento de las mujeres. Somos las defensoras mundiales de mujeres y niñas. Y fue establecida ONU Mujeres para acelerar el progreso que conlleva mejorar condiciones de vida de las mujeres y las niñas y responder a esas necesidades. La creación de la ONU formó parte de la reforma de la ONU, a reunir recursos, mandatos y obtener un solo impacto. Y ahora fíjense que estamos en lo mismo. Ahora estamos en un proceso también de reforma y seguramente va a haber otras merge y otras instituciones que van a estar trabajando más juntas. En su momento se fusionaron 4 instituciones, la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones, UNIFEM, que era parte del PNUD, era un Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres, y una oficina de capacitación. Entonces, la decisión política fue juntarlos a todos y crear ONU Mujeres. Y ONU Mujeres ha tenido un gran impacto. Además, somos la Secretaría de la Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer, que ocurre todos los años en el mes de marzo en Nueva York. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No los escucho. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Más? Sí, sí hay, pero no sé si alguna pregunta. Queda grabado igual, chicas. ¿Qué programas brinda la ONU Mujeres desde su lugar para protección de las mujeres? ¿Para qué, perdón, de las mujeres? ¿Qué programas brinda la ONU Mujeres desde su lugar para protección de las mujeres? Bueno, a nivel normativo, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en acuerdos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, las siglas en inglés es CEDAW, en especial a través de recomendaciones, como la 12, la 19, etc.
trabajamos con los países para avanzar esos marcos normativos, para que haya leyes integrales de violencia, para que haya leyes contra la violencia en línea, para que se protejan las mujeres que sufren acoso laboral, etcétera. Siempre estamos mirando los marcos normativos para que se modernicen y que consideren la protección de la mujer. Y esto para nosotros es lo más importante. Y también colaboramos con gobiernos, sociedad civil, academia, e instituciones para promover el fin de la violencia, aumentar la sensibilización sobre las causas y consecuencias de la violencia y fortalecer las capacidades, ¿no? También promovemos la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños y abogamos por la equidad de género y los derechos de las mujeres. Trabajamos tanto con gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, gobiernos federales, para desarrollar planes nacionales de acción dedicados a la prevención y abordar la violencia contra las mujeres. Sí. Después, ¿cuáles son los cambios más llamativos que ha podido visualizar? En los últimos tiempos, decís. Sí. Bueno, uno de los cambios más significativos es un discurso político contra lo que se llama la ideología de género, que yo todavía no entiendo lo que es porque no existe una ideología de género. Pero se ha vuelto político el hecho de que tengamos derechos las mujeres, que reclamemos nuestros espacios, siendo el 50 o más % de la población. Veníamos evolucionando muy bien, pero lamentablemente los discursos políticos que son muy extremos han dicho verdades a medias, verdades que son mentiras, ha dado datos que no son verdad, diciendo que las mujeres ya llegamos a la igualdad, que las mujeres ya tenemos todos nuestros derechos, que no tenemos por qué tener derechos, y eso no es verdad. Yo siempre me acuerdo de una lámina en una presentación que me hicieron en África, en Tanzania, que era una pista de atletismo en donde el hombre va solo, ¿no? Para empezar su carrera. Y la mujer va con el lavarropa, con el nene, con el abuelo, colgando la ropa, haciendo la comida. Y entonces, cuando se hace la largada, el hombre va solo y la mujer va con toda esa carga emocional de cuidado, esa carga afectiva de cuidado. Y eso hace que evidentemente se necesita un empujón para que la mujer pueda acceder a ciertos lugares donde no puede acceder si no es con un empuje, ¿no? Y por eso insisto en las carreras de ciencia y tecnología. Eso es una elección de las mujeres a la hora de decidir qué van a estudiar. Por eso es tan importante decidir que estudien carreras que tengan futuros laborales mucho más probables, mucho más efectivos. Después tenemos otras que dice, ¿cuáles son los objetivos a futuro de esta organización? Bueno, como ONU Mujeres, a futuro lo que nosotros queremos es lograr la igualdad entre hombre y mujer, empoderar a las mujeres y las niñas, por supuesto eliminar la violencia. Para nosotros es muy importante la eliminación de la violencia, que las mujeres puedan vivir libres de violencia, que puedan salir a la calle y estar libres de violencia, en su hogar que puedan estar libres de violencia. El tema de la violencia es un tema muy, muy difícil que tenemos que abordar todos, desde todos los puntos de vista en la sociedad. Hay 4.000 mujeres por año que mueren solo por el hecho de ser mujeres. Son asesinadas, eso es lo que se llama los feminicidios. Y el objetivo nuestro es eliminarlo. Y por supuesto avanzar a una sociedad del cuidado, que se entienda que el cuidado tiene que tener una corresponsabilidad de todos los miembros de la familia. No tiene por qué cargarse a la mujer esa división sexual del trabajo. Tiene que haber una corresponsabilidad y tiene que haber las 3 R's. Reducir, redistribuir
y reconocer el derecho al cuidado, al autocuidado y a ser cuidado, ¿no? Así que para nosotros es muy importante los cuidados, es muy importante eliminar la violencia y es muy importante también que las mujeres puedan llegar a puestos políticos importantes para que puedan escuchar a otras mujeres y respetar a otras mujeres. ¿Qué tipos de problemáticas absorbe cada programa? Bueno, depende, ¿no? Si es un programa de eliminación de la violencia, normalmente focalizamos en acceso a la justicia, también focalizamos en prevención de la violencia y también que haya un punto donde la mujer pueda ir en un refugio cuando está peor la situación de violencia en su hogar y no tiene dónde ir, porque como les decía antes, las mujeres, hay casi un 28% de mujeres que no trabaja, que no tiene ingresos, entonces si es sujeta de violencia y el que tiene ingresos es el hombre, ¿cómo hace esa mujer para sobrevivir? En esos casos extremos, que puede haber refugios y puede haber servicios para las mujeres violentadas. Otro de los problemas, la falta de empatía para que las mujeres avancen en ciertas industrias. Por ejemplo, la industria de la energía, la industria de la minería, la industria de los hidrocarburos, son en donde hay muy poquitas mujeres. Por eso tenemos que generar esa empatía, tenemos que generar esa comprensión que las mujeres también pueden ser ingenieras, las mujeres también pueden ser geofísicas, y que se entienda que son tan buenas o mejores que los hombres, ¿no? Entonces no es un tema de división sexual del trabajo, es un tema de que todos pueden acceder. Pero si se discrimina a la mujer, entonces ya ahí tenemos un problema. La no discriminación es una de las luchas que tenemos, ¿no? Cuanto menos discriminación haya, más libertad va a haber para que la mujer pueda vivir libre de violencia. Después, investigando, leímos sobre grupos de ahorro. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay distintos tipos de grupos de ahorro, ¿no? Los grupos de ahorro liderados por mujeres empezaron en Bangladesh por un profesor que se llamó Yunus. Y ese fue como un banco que se llamó Grameen. Y ese banco se repitió en muchos países del mundo después, muy exitoso, porque los grupos de ahorro, como las mujeres no tenían trabajo o no tenían colaterales, no podían pedir un préstamo en ninguna institución. Entonces decidieron entre ellas mancomunadamente ser solidarias en los créditos que pedían. Y así empezó el microcrédito, que entre ellas eran solidarias si alguna fallaba. Pero el 98% de las mujeres repagaba su crédito. Entonces eso generó una reputación muy positiva del microcrédito a las mujeres. Y ese fue el inicio del Grupo Ahorro. Hoy en día tenemos muchos países que tienen bancos maravillosos dedicados al ahorro de mujeres, ¿no? Que ya son bancos, que ya son instituciones. Nosotros estamos apoyando en Centroamérica un programa muy bonito que se llama MELIT, que está siendo implementado por ONU Mujeres y financiado por la cooperación italiana para fomentar esa autonomía económica de las mujeres rurales, para el desarrollo de economías rurales, y para eso necesitan crédito, obviamente, ¿no? Y nosotros creemos la importancia del crédito para que las mujeres puedan escalar sus... El microcrédito es muy bueno cuando uno empieza, pero luego si uno quiere seguir creciendo necesita acceder a créditos un poco más grandes. Por eso es tan importante que podamos tener acceso a crédito de las mujeres. En Candelaria de la Frontera hay un grupo de ahorro muy importante que empezó con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y esta inversión permitió adquirir maquinaria, adecuar procesos para la
para facilitar el café en El Salvador. Y en Guatemala lo mismo, ¿no? Estos grupos de mujeres indígenas ahorro les sirvió para mejorar sus cosechas, para mejorar sus telares, etcétera. Por eso los grupos de ahorro son tan importantes, son obtener esa garantía que no tienen de manera mancomunada entre los grupos. ¿Y quiénes son Tengo los... 5 minutos porque me tengo que ir. ¿Cómo? La última pregunta, ¿desde cuándo está en vigencia ese programa? No, ese programa tiene 30 años ya, pero está en todo el mundo. Los programas de microcrédito y de ahorro mancomunado en Argentina hay, en todos los países hay. Son programas muy importantes a la hora de comenzar pequeñas empresas y a la hora de que las mujeres trabajen en cooperativas, por ejemplo. Son ahorros y créditos, son cajas de ahorros y créditos mancomunadas. La diferencia es que son solidarias entre ellas las garantías. Empezó hace más de 30 años, 40 años más o menos. Junos lo empezó en Bangladesh y eso se fue repitiendo en el mundo entero. Bueno, muchas gracias. No, de nada, mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Le damos una preguntita más, María Noel. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles considera que son los principales factores que perciben las mujeres como obstáculos para desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones con los hombres? Bueno, para mí son dos. Cuidados, el no tener sistemas de cuidado, sobre todo cuando tienen hijos, cuando tienen adultos mayores a su cargo o niños discapacitados. Y la falta de inclusión financiera. El hecho de que la mujer no pueda tener acceso a crédito, porque obtiene 25% menos de crédito una mujer que un hombre, a igualdad de condiciones. Eso le impide poder desarrollar su emprendimiento o su servicio o producto. Entonces, la discriminación en ese sentido hace que las mujeres entonces queden para atrás. Y esas son las barreras y los nudos estructurales que tenemos que... Para mí es fundamental el establecimiento de sistemas integrales de cuidado, públicos, privados, comunitarios, pero que exista acceso a eso para que la mujer pueda salir a trabajar y también que existan este tipo de grupos de ahorro o garantías especiales para que las mujeres también puedan sacar adelante sus emprendimientos. Y la violencia, por supuesto, ¿no? La violencia es terrible. Perfecto, bueno, ahí tenemos a nuestra compañera Antonella Di Franco. Antonella, ¿querés hacerle alguna pregunta a María Noel? También con Antonella compartimos el espacio cuando nos conocimos en el web, así que por ahí Anto tiene alguna pregunta para hacerle María Noel. Ok. ¿Ahí se escucha? Sí, Hola, sí, María te Noel. escucho. Hola. La verdad que no sé si es una pregunta, pero sí es un placer escucharte nuevamente. Es muy lindo conocer mujeres con tanta pasión y viste, conocer, saber más sobre todo este mundo que las que emprendemos, que recién empezamos, lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Hay ciertas situaciones que nos traspasan, que las tenemos en lo cotidiano, así que muy, muy contenta de estar y de participar. Gracias, querida Anto, muchas gracias. Bueno, la verdad, María Noel, que creo que los chicos se van satisfechos porque has respondido a todas las consultas, las preguntas que hicieron. Desde nuestro espacio también, nuevamente le queremos agradecer, perdón, ya te tuteaba porque ya te sentimos cercana, pero le queríamos agradecer, María. Qué bueno, me encanta. Por haber participado y haber accedido a tener esta charla con estos alumnos para nosotros, para una comunidad relativamente chica como es Pehuajó, tener una referente tan importante en temas que nos competen tanto a las mujeres como es la equidad
de género, bueno, va a ser un día muy memorable en nuestro espacio y en nuestra Cámara de Pehuajó. Bueno, muchísimas gracias. Placer haber podido acompañarlas este ratito y cuenten con las mujeres para eso. Y bueno, elijan bien las carreras, piensen en su futuro laboral y bueno, adelante con mucha esperanza, que sí este siglo es nuestro, es el siglo de las mujeres. Gracias, María Noel. Un abrazo, saludos. Hasta luego, un abrazo, que pasen bien.